tardes. Se saludo a todas las personas presenciales virtualmente y las que van a verlo en diferido. Hoy nos encontramos ya en la última sesión que corresponde a Jepser y nos quedan dos más. Por tanto, voy a compartir. Bien, este es como siempre nuestra introducción que nos permite situar. Hoy estamos a 4 de marzo, como dijimos la otra vez que adelantamos, y vamos a ver la segunda parte. El dibujo de la izquierda, aunque se repitan continuamente, son dibujos que nos expresan cuál es nuestra situación, diálogo, cambiante, visión nueva, etc. Y como siempre, recuerdo ese punto, nos aproximamos al tema. Tema a fondo sería seminarios con más frecuencia y bastante profundos, que no es el objetivo del presente seminario. En este nos basamos básicamente en el libro de Jan Gebser, que ya lo presenté en la sesión anterior, de Origen y Presente. Me gustaría que se os quedaseis con el título Origen, que está fuera del tiempo, y un origen que siempre está presente. Por tanto, no hay ni pasado ni futuro en este nivel de conciencia. Ese es del autor cuyo libro de filosofía es del 1952. Confío con todo que en el diálogo se vayan abriendo unas cuantas luces que nos permitan ir viendo lo que nosotros vamos trabajando. Y con esta foto que saldrá otras veces más, es esta mirada. Y adelanto una idea que me ha venido a la cabeza a lo largo de estos días. Una cosa es mirar con los ojos y otra cosa es mirar a través de los ojos. Mirar con los ojos es un nivel dual, un nivel práctico, un nivel empírico de constatar las cosas. Pero mirar a través de los ojos es ir más allá de las cosas, es una contemplación. Y esta contemplación a través de los ojos tiene niveles distintos. Nos decía un astrofísico que ha fallecido recientemente y muy importante, franco-canadiense, Hubert Reeves, una frase suya que nos obliga a reflexionar. Dice así: el hombre es la especie más insensata, venera a un Dios invisible y masacra una naturaleza visible, sin saber que esta naturaleza que él masacra es ese Dios invisible que él venera. Una frase que hay que poner en evidencia para que no nos confundamos cuando hablamos, entre comillas, de Dios, que Dios es una palabra que indica una realidad invisible pero visible, inaudible pero audible, intangible pero tangible. Y así es, toda esta naturaleza es manifestación de esta realidad invisible. Por eso Saint-Exupéry decía, lo esencial es siempre invisible. Y eso es lo que vamos a trabajar en la sexta sesión de hoy, que es el 4 de marzo, que adelantamos una semana por estar yo el próximo martes, el segundo de cada mes, ausente. Bien, la primera parte que me interesa que quede clara es la palabra perspectiva, percepción. La primera que decíamos es la imperspectiva, una en que el sujeto y el objeto, el sujeto y la naturaleza se confunden, se sienten unidos de una forma primitiva. De aquí vendrá después la conciencia arcaica, mágica y mítica. La segunda es la perspectiva, la conciencia racional, la mental, que es a partir
de la experiencia en el Monte Ventoux de Petrarca, en que vio toda una realidad, un espacio en aquella montaña que en aquel momento nadie había subido solo y únicamente para contemplar, sino que antes habían subido por otros menesteres no contemplativos. Y vio una visión tal que marcó el arte, marcó la pintura, marcó la arquitectura. Y es la perspectiva y es la que aún nosotros estamos, pero empezando otra perspectiva, la aperspectiva. Tengamos en cuenta que la A, privativa griega, significa no solamente no, que no es el caso actual, sino liberación de perspectiva. Es esta mirada que decía a través de los ojos en esta chica que hemos presentado anteriormente. Por tanto, lo imperspectivo, que es irracional, nosotros ser. Es yo diría una confusión, una unidad en que no hay separación. La colectividad absorbe el ego. Y en cambio la perspectiva, que es individual, es tener, racional. Recuerdo en esos momentos al hablar del 1970, el libro famoso de Erich Fromm en Estados Unidos, el primer psicoanalista cultural que aplicó la psicanálisis fundada por Freud al nivel cultural o social y tituló un libro Ser o Tener, un libro de plena vigencia en nuestro mundo global. Ser o tener, pero evitando esos dos extremos. El que decía cómo la colectividad absorbe el ego, tendencia muy actual, o el individualismo se destaca egocéntrico. Son dos extremos que se desvían del centro y del núcleo. Por tanto, entre el individualismo y el colectivismo son aspectos deficientes que se están agotando actualmente por la insatisfacción que ha dado el neoliberalismo salvaje, el capitalismo, que ha hecho riqueza grande destruyendo la naturaleza, pero en manos de poca gente, con la gran brecha de riqueza en la plutocracia, en la oligarquía, en pocas manos, y la gran precariedad o la gran pobreza del colectivo mundial. Por tanto, hoy estamos intentando ir hacia otro punto. Por tanto, hay que partir siempre de aceptar la situación. En la psicología profunda, el ego es el que significa el jinete del caballo, el que tiene en cuenta el principio de realidad. Por tanto, hay que reordenar la relación. Con el tú, Dios, mundo, el prójimo, la tierra, y con el yo posible, se integral. Al integrar todo esto, tenemos una nueva perspectiva que le llamamos la aperspectiva. Es una visión sin tener en cuenta la distancia, el dualismo, la relación de yo y tú. ¿Cómo? Nos apoyamos actualmente y de forma muy importante en todas las ciencias. Adéu, Gerard. ¿Cómo? No, és que he dit adéu al Gerard i li he dit adéu. El Gerard marxava i m'ha dit adéu i he dit adéu. No No, t'entenc, Joan. res, Jaume, continua, continua. Ah, d'accord. Gracias. Entonces, una de las ciencias humanas que hay que tener muy en cuenta es la de la lingüística, cómo la capacidad de hablar es genética, biológica, pero la traducción de esta capacidad en hablar es cultural. De aquí la importancia del habla en cuanto que es un constructo de la mente humana, personal y cultural. Claro, el habla que nos permite, el habla nos da muchísima información y es un instrumento de comunicación. Por eso, en la lingüística hay que ir al fondo de todo,
porque la lingüística puede ser destructiva, demoníaco, y también nos puede dar una nueva realidad, de pasar la realidad actual, percibirla detrás de unos ojos que contemplan la naturaleza, entonces hay un humus, unos atismos de una nueva realidad. Esto es lo que nosotros vamos a ir poco a poco. Hay que tener en cuenta que, y esto nos duele mucho, pero es la realidad, que la naturaleza, por tanto, la biología humana, tiene las leyes biológicas universales o pluriversales en que no depende de nosotros, son leyes de la naturaleza que hay que ir conociendo cada vez mejor. Por tanto, hay que poder asimilar lo destructivo, partir de hechos no ideales. No hay que vivir. La palabra ilusión en castellano tiene dos sentidos. Ilusión de algo ilusorio, de algo que yo fantaseo, de algo que yo me imagino. Esta persona es un iluso, y luego también tiene el sentido en castellano de ilusión, de algo, de un ideal, de algo que yo anhelo. Por tanto, los anhelos, los ideales, no hay que confundirlos con la realidad. Por tanto, hemos de partir de hechos. Y a partir de hechos emerge actualmente, en pleno siglo XXI, una nueva espiritualidad. Y esta nueva espiritualidad, esta nueva profundidad del conocer nuestra interioridad. Y al conocer nuestra interioridad, este proceso madurativo integral que el ego realiza en su metro cuadrado integral, percibe, se percata, toma conciencia de que tiene una dimensión que la podemos llamar cualidad humana profunda, de la cual emerge, surge una visión nueva. Pero esta visión nueva no cae del cielo, emerge de nuestro interior y en consecuencia somos nosotros responsables. Por lo cual, al caminar, no solo hay que otear el horizonte, sino andar. De aquí las grandes fases que caminando uno ya está en la meta, porque el hecho de caminar uno vive en la meta. Y el caminar, caminante no hay camino, solo se hace camino al andar de Machado, lo cual significa que cada uno debe hacer su propio caminar según el nivel de conciencia en que uno se encuentra. Y aquí tenemos el famoso caso explicado por el mismo Jan Gebser, cuando los conquistadores españoles llegaron a América, que tenían un nivel de conciencia racional, técnico con las armas, pudieron con los aztecas, los mesoamericanos, que aún vivían en el mundo mágico, en el mundo imperspectivo. O sea, hubo un enfrentamiento de dos niveles de conciencia. Los aztecas mesoamericanos con un nivel de conciencia mágico, mítico, por tanto imperspectivo, se encontraron o se tuvieron que enfrentar con un nivel de conciencia racional y mental que era de los conquistadores españoles. De aquí vino la gran conquista con rapidez por los niveles de conciencia. Y entonces la conciencia que es débil debe tener fuerza. El ego debe saberse enfrentar consigo mismo para darse cuenta en qué nivel de conciencia se encuentra. Y entonces aquí pongo a la izquierda dos axiomas. Lo oculto, la latencia, es presente y demostrado en el futuro. La transparencia, lo diáfano, es la forma fenoménica, epifanía de lo espiritual. Todo el ser humano debe ser transparente. Pero ¿cómo debe ser transparente? Y aquí viene el salto abismal. No con métodos anteriores o actuales de nuestra conciencia racional. Esta fase tiene su importancia,
ni los métodos de la Edad Media, ni la mente y la conciencia racional, técnica, económica, ya no responde a la necesidad profunda que el ser humano tiene de este poder desplegar la conciencia. Sino hay que volver, sino hay que buscar nuevos métodos de la nueva conciencia que vamos a intentar a examinar. Por tanto, la exposición de Jean Gebser en su libro Origen y Presente no habla, no intenta exponer una nueva imagen que sería la conciencia mítica, ni una nueva cosmovisión mística basado en lo mítico, ni una nueva conceptualización o racionalización, sino que hay que partir de una realidad integradora, es decir, la conciencia mental, la conciencia racional, no tiene en cuenta ni lo mágico, ni lo mítico, ni lo místico. Todo es razón. ¿Cuántas veces oímos esta frase? Esto no es científico, solamente es verdad lo que es científico. Demuéstramelo, sé empírico. Y entonces todo lo que la ciencia no puede demostrar es como si no existiera. Y esto hay que poder dar, no dejar la parte, sino dar un paso más. La conciencia integral, y la misma palabra lo dice, integra todo, lo arcaico, lo mítico, lo místico, lo mágico y la racionalización. Esta es la nueva visión a través de una conciencia íntegra. Por tanto, la transparencia del mundo, percepción verdadera del mundo, percibir y dar sentido al mundo, al hombre y todo lo que se traduce a través del mundo y del hombre. No mirar con los ojos, sino mirar a través de los ojos. Es evidentemente que esto está en grupos minoritarios, pero es el avance que la humanidad debe hacer. La humanidad debe avanzar a través de minorías. De aquí lo que explicaba, el origen no es ni inicio ni comienzo, no es el tiempo. ¿Y cuáles son esas estructuras de la conciencia? Estas estructuras de la conciencia son, primero la arcaica, las cito rápidamente y luego volveremos. La mágica, la mítica. Estas tres primeras pertenecen al mundo imperspectivo. Hay una confusión arcaica, sujeto y naturaleza lo mismo. Lo mágico es de algo que surge sin esfuerzos. Lo mítico es explicado a base de cuentos, de leyendas. Y luego viene la mente racional que anula las anteriores, intenta explicarlo, esto a partir del siglo XVI y XVII, con el Renacimiento, la Ilustración, etc. Podemos poner como punto de partida a René Descartes con el famoso egos, cogito ergo sum, pienso, luego existo, que es mala traducción. Pienso y por tanto me doy cuenta que existo. ¿eh? Estas cuatro niveles de conciencia que ahora profundizaremos deben ser integradas en un nuevo nivel de conciencia que lo llamamos integral. Por eso a mí me gusta hablar del ego en su método cuadrado integral que profundizaremos. Toda disposición embrionaria y que reposa en el interior puede llegar al exterior de manera expresiva y floreciente, pero necesita largos espacios de tiempo y la dedicación de muchas personas. Por tanto, nosotros somos estas personas que intentamos vivir, ser conscientes, sentir esta integración, pero que precisa largos espacios de tiempo, es decir, no una generación, sino distintas generaciones. Yo puedo constatar personalmente y con satisfacción
al oír a jóvenes de 30 años o a personas de 40 años e incluso a jóvenes de 20 años, en que los ves que la forma de pensar es la continuación de la que nosotros teníamos a su edad y que a nuestra edad ya, la última etapa antes de ser transformados en nuestra ultimidad, uno se queda satisfecho al ver que hay minorías que continúan esta exploración o también podríamos llamar este desplegamiento, este desplegar los diferentes niveles de conciencia. En esa situación nos encontramos. Por así, todo este cambio de conciencia empieza sobre todo en el siglo XIV al XIX a través de la pintura, a través del arte, a través de la arquitectura. Y luego viene la reflexión. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque escapa a muchísima gente. Y toda esta transformación de conciencia integral hay que expresarla en espacio y tiempo. Y esto es lo que actualmente intentamos construir. Y entonces, volviendo a Asburn, veremos cómo se hace el desarrollo. El ego germinal y la fuente germinal, el ego corporal y el yo primordial, el ego mental y el inconsciente como no yo, y luego el ego sujeto y el espíritu soberano, que es ese nivel de conciencia integral. Y así con los dibujos tenemos la fuente original y el ego germinal. La metáfora que se emplea, que es muy interesante, es la de la gallina y el huevo. Cuando la gallina acaba de dar el huevo precisa un tiempo de incubación, es decir, precisa la protección, el calor, eh, el ser acogido por la gallina. Si ese tiempo no se da, del huevo no va a nacer ningún pájaro o ninguna gallina o ningún gallo. Pero precisa el huevo ser incubado. Pero el huevo no es la gallina. Pero al mismo tiempo el huevo necesita de la gallina. Y esta es la diferencia entre la fuente original, que sería la gallina, y el huevo, que sería el huevo germinal. Hasta que se puede dar un paso más. Como el ego corporal se va separando poco a poco, pero se va separando poco a poco. Y llega un momento dado que al abrirse la cáscara del huevo, el polluelo camina, se separa, pero esa separación que es necesaria es temporal, porque precisa que el polluelo, al crecer, tome conciencia de dónde viene. Y aquí tenéis otro dibujo que es de Jung, cómo el ego va separándose de, de, la, de la profundidad del self, de la mismidad, pero esa separación no puede ser, esta separación que precisa es una separación transitoria para que vuelva a tener conciencia de la totalidad. Y a nivel de dibujo, tened en cuenta que empieza, volveremos a otra diapositiva posterior, con el color rojo, ámbar, naranja, verde, azul, azul más profundo y el lila o la turquesa. Y son los dibujos que expresan los diferentes niveles de conciencia. Bien, y entonces entramos a la primera estructura, que es la conciencia arcaica. ¿Qué es la conciencia arcaica? Esta que nunca de la cual nos separamos. Es idéntica a la fuente, identidad de la conciencia con el mundo. El lenguaje escinde, nada que decir por estar por encima. Es decir, dormir sin soñar, ser conscientes al soñar cuando nos despertamos que hemos estado en otro nivel de conciencia,
Y esto nos lo representan los colores verde y azul, que al principio no se diferenciaban, no una armonía no problemática, y con el tiempo, como indica el psicólogo transpersal Bilber, 6 billones de años hasta 200 millones de años. Es decir, ¿cuántos billones de años han pasado? Podemos decir, no sabemos la cantidad de años del Presapiens, del Australopithecus africanos, al Homo habilis y al Homo erectus. Por tanto, todo este ego no está separado del mundo, formaba una unidad. Esta unidad es la que teníamos el huevo incubado por la gallina. Eso sería la metáfora. Y luego, después hay una separación que viene el segundo nivel de conciencia, la conciencia mágica. Aunque la unidad diferencia, pero no identidad. No hay conciencia de ego. El yo era el mundo de la vida. Es este ego corporal, mágico, que cree que el niño lo consigue todo solamente con la palabra. Los reyes magos sería la significación de este nivel de conciencia. El poseedor de la conciencia mágica es el colectivo, es nosotros. El yo forma parte del grupo familiar, es un animal o un ánima grupal. El grupo muy unido a la naturaleza. Y eso lo podemos contemplar estudiando las tribus antiguas o, sin ir demasiado lejos, en Cataluña, las familias que se formaban en las masías. Había el grupo, había la tribu, ¿eh? Y lo mágico es visceral, es biológico. De aquí la importancia de tener en cuenta el ego. El ego precisa de la colectividad, de la relación, para irse desplegando y expansionándose. Hay los entrelazos vegetativos, es decir, cuántas coincidencias que nosotros decimos que es el azar, que están motivados por este mundo mágico, el pensar en una persona y encontrárnosla en la calle. Eso es un mundo mágico, no, es una sincronicidad. Si no lo reconocemos, hay toda una clase de influencia mágica. Magia es hacer sin saber, forma de conocimiento tácito. Es, y aquí me voy a retener en estas dos prefijos, el pre y el trans, que puede engañar. Pre significa antes y trans significa dar un salto. Y muchas veces se han confundido cosas profundas que es trans como si fuesen pre-ego, muy infantiles, muy mágicas o muy míticas. O bien situaciones que han aparecido ser trans místicas eran situaciones pre-ego. Por tanto, tengamos en cuenta que todo cambio, todo salto, el paso de una conciencia arcaica a la mágica y luego de la mágica a la mítica, nos daremos que todo salto, todo, todo paso puede implicar una caída. Es decir, cuando hay un nivel de conciencia nuevo, en cualquier nivel de conciencia nuevo, aunque sea el superior, el integral, siempre hay posibilidades de caída, posibilidades de perversión, posibilidades de distorsión. Por tanto, la mágica traga la conciencia, es decir, puede más el mundo mágico con la conciencia. Solamente vuelvo a recordar por la experiencia que tenemos de cuando creíamos en los Reyes Magos o en el Papá Noel. O sea, lo mágico podía con nosotros y el día que lo sabíamos, ya esta magia desaparecía para ir a una conciencia, yo diría, mítica. Bien, pasamos al tercer nivel de conciencia, arcaica, mágica, mítica. Las tres forman un conjunto de la imperspectiva, de la confusión. Por tanto, en la mítica, que tanto la mágica como la mítica no se encuentran en nuestras culturas. Hay que ser
conscientes de ello. La separación entre conciencia y mundo, aunque los entrelazos cielo y tierra, masculino, femenino, yang, yin y yang, o sea, la dualidad, va permitiendo emerger un ego, el famoso mito de Narciso, cuando Narciso, nos dice la leyenda, se contempla en el lago, se enamora de sí mismo. Y entonces empieza un nuevo nivel de conciencia, que lo pongo aquí, que es a unos 3000 años antes de Jesucristo hasta 800 años antes de Cristo. En el 800 antes de Cristo es cuando viene la filosofía griega en el mundo occidental. En la mítica no existe el pensamiento de la forma actual. El sujeto se mueve por sentimientos. Y hago un salto, por eso en la conciencia mental racional no se ha dado importancia a los sentimientos. Y al entrar en la otra conciencia integral, recuperamos el ego corporal necesario para poder integrar lo que contemplamos a través de los ojos. Es decir, este mundo integral, esta contemplación del universo, macrouniverso o pluriuniverso, como el microuniverso, que es nuestro mundo interior de células, neuronas, átomos, etcétera, toda esta contemplación es necesaria y no la tenía en cuenta el mundo racional. Por tanto, en el sujeto de sentimientos no hay contradicción. Si os fijáis, en la mente racional hay mucha contradicción, la exclusión del tercero, como se dice en filosofía. Pero en la nueva conciencia, la integral, esto debe ser integrado. En esta conciencia mítica que continúa en lo imperspectivo, nosotros percibimos un elemento abstracto, la fecundidad con la sabiduría. La mítica es una fuerza viviente. Para la conciencia mítica, los dioses no simbolizaban, sino que eran la cosa. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de la conciencia mítica, y el ejemplo más claro lo tenemos en nuestra cultura occidental con la Biblia, hasta hace poco, 50 o 60 años, o en otra forma, científicamente, unos 4 siglos, la Biblia se tomaba al pie de la letra. O sea, el lenguaje mítico no parte de la simbología. El lenguaje mítico cree que la explicación es la descripción de la realidad. ¿eh? Y entonces, como hemos visto en el mito de Narciso, uno, al verse a sí mismo, tiene preeminencia la conciencia arcaica, mágica y mítica. Y el silencio es importante. Y lo sagrado polariza todo. Y entonces los sueños se expresan míticamente. ¿Dónde voy con esto? Con la conciencia mítica, las explicaciones son descripciones de realidad. Y vendrá la conciencia siguiente que va a cuestionar lo arcaico, lo mágico y lo mítico. Y el progreso, el desplegar la conciencia racional con Descartes, nos va conduciendo al ego como el polluelo ha salido del cascarón y se va alejando de la madre, se va alejando de la conciencia arcaica, de la conciencia mágica, de la conciencia mítica. Al alejarse de la fuente, se cree que está separado de la fuente, se cree que es el ego racional que lo explica todo. Y aquí la gran importancia que ha tenido la ciencia empírica, que lo que antes se explicaba míticamente, ahora tiene una explicación lógica, racional y científica. Y claro, entonces, esta lógica racional, esta mente racional, yo diría, este aspecto cognitivo del ser humano, ese aspecto racional, abandona, deja aparte todo lo que es explicación mágica y mítica. Por tanto, se aleja de la fuente.
En la mítica permanece la unidad, pero la conciencia se ha separado por darse cuenta de esta unidad. Las tres, como indicaba, se diferencian mucho de la nuestra, pero los estados no ordinarios de conciencia son las raíces de nuestra mente. Con eso quiero indicar que este nivel de conciencia, la mente racional, desprecia, no tiene en cuenta, desvaloriza los niveles anteriores. Y eso ha sido a lo largo de unos cuantos siglos. Y entonces un aspecto o consecuencia de esta conciencia ha sido la brutalidad de sacralizar el jinete separado del caballo, sin cogerse en la cabellera y creyendo que él es el rey de la creación. Y entonces ha nacido este individualismo que es aún la característica del mundo occidental que por suerte va cayendo. Pero en ese momento hay un renacer de este ego como un Dios que conoce todo. Y entonces el ego emerge y hay la gran separación o la gran dualidad de objeto y sujeto. Y esta relación de sujeto y objeto, hay un alejamiento de las raíces espirituales. Nace una libertad a costa del mundo interior. Pero esta separación era necesaria. Es decir, si el polluelo al salir del cascarón, si el hijo al salir de la matriz de la madre debe desplegarse, debe el polluelo abandonar la incubación, la protección de la madre, el pájaro debe saltar de su nido y el hijo que nace debe ir separándose de la madre. Esta separación es de necesidad vital biológica, no es un capricho, pero en contra va alejándose de lo que es la fuente original de su existencia y de existir. Y esto lo hemos visto, y no lo quiero repetir, en la experiencia de Petrarca en el monte B, en el siglo XIII, en el monte Ventoux, en Francia. Fue una forma de ver y vivir en el mundo del espacio. Claro, la mente racional, que es la que nosotros nos movemos y que nuestro grupo que me está escuchando y que intento desplegar un nuevo nivel de conciencia, que nos está cuestionando este nivel de conciencia, todo lo aprendido a lo largo de nuestra vida, choca pedagógicamente cómo hay que formar a los jóvenes de 0 a 20 años. Por tanto, en esta mente racional, en ningún otro lugar existirá el mundo si no es dentro de nosotros. Hay un vacío de los símbolos exteriores. Los símbolos de nuestra cultura a la gente actual no les dice nada, pero el mundo es un símbolo de una profundidad. De la transfiguración de lo banal, vamos a la banalización de la transfiguración. Hay una ausencia de energía del significado, desde el arte a todas las otras ciencias. Tengamos en cuenta un punto importante. La cultura nueva o el paradigma nuevo que está emergiendo y que lo vivimos de una forma acelerada, que es la tecnología. Hoy en Barcelona se ha abierto el pabellón del móvil 25, creo que se llama así, con más de 100.000 personas que van a visitarlo. El móvil, este aparatito pequeño, tiene toda la información adentro. Por tanto, la ciencia, pero el aparatito que tiene toda la información adentro, el contexto en el cual se mueve, que es el paradigma tecnócrata, este nuevo paradigma no tiene valores. El paradigma anterior, mágico, arcaico, mágico y mítico, que era el religioso, este paradigma religioso con todas las tecnologías que tenía, daba explícitamente una escala de valores. Pero al caer este paradigma y nacer
el paradigma tecnócrata, económico, técnico, etcétera, este paradigma es solo y únicamente un instrumento, como puede ser un cuchillo un cuchillo o una hacha. El uso del cuchillo, el valor del cuchillo, no está en sí mismo, sino en la persona que lo va a emplear. En consecuencia, el nuevo paradigma tecnócrata depende de quien rija el mundo. Y aquí es la necesidad de ser conscientes de un nuevo nivel de conciencia que integra los cuatro interiores, el arcaico, el mágico, el mítico y el cognitivo. Y al integrar los cuatro, comprenderéis la necesidad de tener en cuenta el ego corporal. Por tanto, hay que ir desmenuzando. Y hoy, a mi entender, hay que ir muy alerta cuando se dice el cerebro lo sabe todo, el cerebro lo explica todo. No es así. El cerebro es un coche. Cuanto mejor conozcamos los usos, los instrumentos, las piezas del coche, mejor sabremos conducir el coche. Pero por mucho que el coche esté en la máxima actualidad técnica, el coche no nos lleva ni tiene en sí mismo el mapa ni el destino. El destino y el mapa lo deberá realizar el conductor o el ego, pero no el cerebro. Por tanto, una ciencia que quiere explicar la conciencia va a ser muy difícil, como si el coche va a explicarse por sí mismo porque se ha construido. Un arte que aniquila su propio significado. El arte debe dar significado a sí mismo. Por tanto, deshacerse de todo aquello que no es inmediato. Por tanto, entramos en una nueva crisis, crisis de interioridad o existencia. Y esta nueva crisis de interioridad o existencia, que ya no pertenece a la ciencia, hay el colapso de la cultura occidental que hasta ahora hemos llamado judía cristiana o el colapso de los paradigmas o de las sociedades de religión. Cuando digo de las sociedades de religión, va a tardar siglos que las religiones desaparezcan, pero lo que no va a desaparecer es el mensaje profundo de cada religión. Y el mensaje profundo de cada religión es ser conscientes de lo que llamamos tradicionalmente la religiosidad, la espiritualidad, que es una dualidad, o que hoy llamamos el proceso madurativo integral o la cualidad humana profunda. Por tanto, este colapso de la cultura occidental que nos encontramos de lleno, de pleno, y este colapso de la cultura no es global, es mundial, porque cuando hablamos de la cultura occidental, hablamos del hemisferio norte o de todas aquellas naciones o estados que domina una oligarquía, un, un reinado, una dictadura, es decir, el mundo occidental que es regido más bien por el orgullo, por el narcisismo, y el caso concreto lo estamos viviendo con presidentes de estados actualmente, cuyos nombres los conocéis perfectamente, que se creen dioses y por eso hacen los errores que hacen, porque el poder es fuerza que debe estar en función de. Pero visto este aspecto, entramos en la quinta conciencia, en la conciencia a perspectiva, sin perspectiva, o si queréis, una estructura de conciencia integral. Ante la búsqueda de la seguridad, evidentemente, hablando con personas de tú a tú, hay una cierta inseguridad, hay un cierto miedo en la sociedad. Y este miedo en la sociedad, esta inseguridad, nos la están inoculando los medios de comunicación de forma perversa, con intención de que tengamos miedo, con intención de que seamos sumisos,
con intención de que de que no se critique al sistema, con intención de que haya una obediencia ciega para que los que están en el poder, en la, en el poder que son pocos, la oligarquía o la jerarquía, puedan continuar dominando. Si no, miremos un poco el ojo de Trump, el ojo de Netanyahu, el ojo de Putin, sin dejar la India, sin dejar Japón, sin dejar la China. Fijaos de que el mapa es amplísimo, se ha ampliado lo global, que lo global en principio era el mundo occidental solo con la moneda. Todo eso ha hecho un colapso que va a tardar sus décadas, pero que por la tecnología actual el tiempo se acelera. ¿Eh? Si nosotros cogemos el pequeño instrumento que es el móvil, nos tienen controlado. Por el móvil pueden mandar a toda Cataluña señales de alarma de inundaciones. Pero por tanto, Claro. ante esta inseguridad hay dos caminos malos. Retorno o regreso al pasado, restaurar lo pasado, restaurar catedrales, restaurar monarquías, restaurar dictaduras, o bien huir al futuro. Huir al futuro, que es lo que ofrecen los cibernautas y los tecnócratas. Cogeros a la técnica que os dará seguridad. Pero ni un retorno, ni una huida es lo que quiere favorecer la conciencia integral. Hay que coger un camino nuevo. Ni retorno, regreso, ni huida. Y este camino nuevo, ¿cuál va a ser? La palabra que a mí empleo es buscadores. Hay que buscar este camino nuevo. Y este camino nuevo pide un lenguaje nuevo. Y este lenguaje nuevo es el que intentamos a través de los seminarios ir implantando, que para mí es la psicología dinámica. Entonces, hay que ser buscadores desde el metro cuadrado integral para poder integrar todos los niveles de conciencia anteriores, partiendo de aquello que nosotros sentimos, acentúa sentir antes de nacer, que es la conciencia arcaica. Tenemos conciencia de lo mágico, tenemos conciencia de lo mítico, tenemos conciencia de lo cognitivo, de lo racional, y esto, en lugar de ser 4 niveles de conciencia separados, hay que integrarlos y formar una nueva estructura, que es retornar al origen después de haberse alejado. Un presente perceptible, ¿eh? Un presente que los grandes maestros, y apelo a la experiencia de las personas que me escucháis, cuanto más nos adentramos en nuestro interior, nunca tocamos fondo. Y cuando queremos tocar fondo, percibimos, percatamos sensitivamente que hay más fondo. Y cuando vemos el mundo del universo, vemos sin acabar de ver lo que hay. Cuando contemplamos con el microscopio las células, hay algo más que las células. Y cuando contemplamos con el telescopio el universo, no porque veamos muchas estrellas, tanto el microscopio como el telescopio no las crea. El microscopio como el telescopio nos permiten ver mucho más allá de lo que el telescopio o microscopio anteriores, que eran inferiores en calidad, nos daban a conocer. Por tanto, aquí tenéis una buena metáfora, la de el violín. El origen del violín está en la naturaleza, está en el bosque, que es el árbol. Hasta que una persona corta el árbol y se lo lleva al carpintero. El carpintero va a hacer un instrumento. Este instrumento debe caer en manos de un especialista que va a ser un violinista. Y el violinista va a tener que hacer un aprendizaje de tocar el violín. Y cuando toca el violín ante una gran masa, ante un teatro, hay un momento que el violinista
Pasa con la música la situación que abarca todo el teatro y todo el mundo, donde después de un gran silencio, gracias a la música profunda del violín, todo el mundo acaba con un aplauso. Tengamos en cuenta que este momento que en el violín o con la música nos lleva a una cima dura poco tiempo, pero este poco tiempo es significativo y es toda una evolución. Y esto que hablo del violín es la evolución de cada uno de nosotros. Pasamos por la conciencia arcaica, la mágica, la mítica, la cognitiva racional e intentamos ir a una conciencia integral, que es el trabajo de cada día. Y ahora podéis comprender esta mirada. Miramos no con los ojos, mirar con los ojos es quedarnos en lo cognitivo racional, sino que mirando a través de los ojos recuperamos lo arcaico, lo mágico, lo mítico y lo cognitivo con una nueva visión que es la integral. Por tanto, no miramos con los ojos, que es necesario al día a día para hacer la cocina, para hacer el trabajo, para ducharnos, para vestirnos, para hablar, etcétera, sino que también miramos a través de los ojos. Pero mirar a través de los ojos es mirar de una forma a perspectiva. Y entonces hay que tener en cuenta la individualidad. Esas dos personas van a discutir y nunca van a entenderse a no ser que haya diálogo. El de la izquierda ve el 6 y el de la derecha ve el 9 y los dos tienen razón. Solamente con diálogo podrás decir, yo me pongo en tu lado en paz, lo empático, lo compático, me pongo a tu lado. El 9 se pone del lado del 6 y los dos van a contemplar que es un 6. Y el 6, si se pone empáticamente, con compatía en el nuevo, va a darse cuenta que miran el nuevo. Solo en la conciencia integral, que es diálogo, podemos avanzar. Y luego rescato esta metáfora de los dos pájaros. El pájaro que picotea, el ego que tiene en cuenta el principio de la realidad, la dualidad que es necesaria para la convivencia del día al día y el pájaro que contempla esos momentos cuando el violinista nos lleva a la máxima altura interior con la música, que no puede durar tiempo. Es decir, en nuestra vida diaria, este segundo de ver atravesando con los ojos la realidad es el contemplativo. Por tanto, sentir contemplativamente la realidad. Esta es la nueva visión, la cual que nos permite mirar con es ver, mirar a través de es contemplar. Y aquí un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Ante la inseguridad actual, nuestros pies están en la técnica, están en lo material. Cuando nuestra seguridad se apoya en la técnica y en lo material, no estamos con confianza, estamos seguros y cada vez nos cogemos más fuerte porque si caemos nos vamos a hacer daño. No, hay que cambiar la visión. La confianza está en uno mismo, no en el instrumento. Y este uno mismo es esta conciencia integral profunda. Y es este dibujo del Papa Bergoglio, un hombre íntegro y buscador que lleva la oveja. Es decir, cada uno debe cuidar de sí mismo para ser más fuerte. Y entonces aquí veis el proceso madurativo integral con la metáfora del gusano y la mariposa. Entre el gusano y la mariposa hay etapas que hay que pasar y superar. Por tanto, una utopía. Utopía significa logos y eso significa un buen lugar, como la eutanasia, una buena muerte, como Eulalia, un buen hablar,
como Eugenio, un buen nacer. El prefijo es griego, que significa bueno, digno. Por tanto, esta utopía debe tener, y el dibujo es corto, debe tener en cuenta el cerebro, el corazón y el estómago. Son los tres cerebros que nos permiten. Y la tecnología, que eso lo tenemos en casa, que es lo que estamos haciendo actualmente yo al transmitir virtualmente, que es otra forma de relación, aunque no sea presencial, hay una vinculación empática, hay una transferencia y contratransferencia virtual que nos afecta de una forma distinta que si fuese presencial. Todo este mundo tecnológico no es más que un instrumento y esto debemos de ponerlo en nuestro cerebro muy claro. Hay dibujos que ponen que los niños que nacen ya con una sala amoblada de pantalla, etcétera. Claro, esto en nuestro interior y que el cerebro se va modificando, el gran trabajo va a ser del ego en sus diferentes niveles de conciencia, sin olvidar que el ego es la parte consciente, la moral, el que tiene en cuenta la realidad, o es la punta del iceberg, porque la punta del iceberg no va a mover el iceberg. El iceberg se mueve si no es capaz de ir al fondo y tocar un extremo. Y aquí reitero y me voy a ampliar el metro cuadrado. Digo metro cuadrado, no metro lineal. El metro lineal, que es la línea recta, sería esquizofrenia, separado del mundo, hace su mundo. Esto no es el metro cuadrado. Como también hablo del metro cúbico. El metro cúbico es autismo encerrado en sí mismo. Por tanto, ni metro lineal ni metro cúbico, sino metro cuadrado. Ahora, un metro cuadrado integral. ¿Por qué digo integral? Porque el ego en su metro cuadrado, viendo el cielo, viendo los vecinos, puede ver el cielo, puede ver los vecinos, pero hay una pared de vidrio. Y entonces ya no es un metro cuadrado integral, porque está encerrado con vidrio. El metro cuadrado integral es una conexión con la realidad del otro, un vínculo con el otro, la empatía. De aquí, insisto, en mística del metro cuadrado integral y mística en el sentido amplio de ser conscientes de nuestra cualidad humana profunda. ¿Y esto cómo se realiza hoy? Me gusta coincidir con muchas otras personas. Pequeños pequeños grupos físicos, presenciales y pequeños grupos virtuales. Esto es la nueva técnica, la, la nueva presencia virtual tan importante como la presencial, porque tanto la presencial como la virtual, hay un momento que la virtual hemos de cerrar la pantalla y la presencial hemos de cerrar el grupo para ir cada uno a su metro cuadrado. Por tanto, pequeños grupos para poder avanzar. Y entonces, tener en cuenta el fenómeno físico de la dispersión de la luz. Este fenómeno ocurre cuando la luz blanca pasa a través de un medio, como un prisma, y se descompone en sus colores componentes, rojo, naranja, amarillo, conciencia arcaica, conciencia mágica, conciencia mítica, verde, azul, conciencia cognitiva, conciencia racional, añil y violeta, conciencia integral. Esto sucede porque cada color de la luz tiene una longitud de onda diferente y se retracta en un ángulo distinto al atravesar el medio. Es decir, los colores son los niveles de conciencia distintos que cada uno. Que cuando uno es capaz de silenciarse, se queda en la luz blanca. Y ahora que hablo esto, recordar que la palabra Dios, en su etimología, dies, significa luz. Por tanto, Dios, luz, vida, se transparenta a través de colores distintos y cada color es un nivel de conciencia. Y entonces, preparando ya la próxima serie, de lo real hay una doble experiencia. Hay una dimensión de necesidades
Ambas dimensiones son necesarias. Una es para satisfacer nuestras necesidades del día a día, del comer, del vestir, del hablar, del trabajar, del viajar. La otra dimensión necesaria pero gratuita. La primera es el pájaro que picotea y la segunda es el pájaro que contempla. Por tanto, precisamos de la palabra y precisamos del silencio para descubrir y ser conscientes de esta cualidad humana profunda en nuestro interior. Esto, ya he hablado del telescopio y microscopio, que son dos instrumentos no para crear células ni para crear estrellas, sino para ver más estrellas y ver más átomos interiores. Y reitero una frase: el sentido de la condición humana no radica en la estructura de la personalidad, que es construcción nuestra, sino en la experiencia y la identificación con la vida misma, cuya vida crea esta estructura. Este es nuestro trabajo. Aquesta frase, Jaume. ¿Eh? Aquesta última pantalla. Aquesta última, aquesta Aquí hay que aquest moment, trabajarla mucho porque es muy significativa. Hay una frase que está en catalán, aquesta, alerta. Y luego hay que tener en cuenta la capacidad crítica si no somos manipulados sin saberlo, creyendo que somos libres del siglo XXI y somos seres de la pantalla. Hay que ir muy alerta que la técnica puede manipularnos creyendo que nosotros estamos vivos. Por tanto, ¿cuál es la conclusión real? El mundo no mejorará demasiado, sino tan solo será algo diferente. Y así tal vez sepa valorar un poco más las cosas que realmente importan. Eso sí, pide en la nueva conciencia una nueva axiología, una nueva escala de valores. Y esta nueva escala de valores es fruto de un silencio hablante profundo, conexión integral de los niveles diferentes concienciales. Por tanto, el día 8 de abril, que tendremos la séptima sesión, trabajaremos este conocimiento silencioso, dialogando, preguntándonos, viendo la expansión y la expansión del ego en y desde el metro cuadrado integral, con este libro nuevo que presentaré de María Corbí, El conocimiento silencioso. Y con esto dejo de compartir. Visto esto, hemos estado una hora explicando. Creo que quedan claras tres cosas: la imperspectiva, la perspectiva y la aperspectiva, y los niveles de conciencia que me he entretenido. Que el último nivel de conciencia, que tenemos conciencia, debe integrarlo todo. Por tanto, el punto de partida es el ego corporal nuestro, que debe ir desplegando, no evolucionando, sino desplegando sus pétalos, porque no puede despreciar ningún pétalo. Dicho esto, escucho a vosotros si hay alguna pregunta. Si no, lo dejamos hasta la próxima sesión, que será en abril. moltes gràcies. Moltes ¿Preguntas? gràcies. Ha sigut molt pragmàtic, vull dir, Jaume, molt entenedor. No, hoy he intentado hacer I, el resumen para no irme por las ramas i, para poder. i Muy jo bien. sí, jo des de la corporalitat he pogut explorar aquesta vivència de, aquesta vivència l'he pogut sintetitzar, per exemple, quan has dit el cos, el cervell, l'estómac i el cor. Sí. I, Porque i cuando nos hablan del cerebro, si eh, nos fijamos, parece que nos habla de un cerebro que no está conectado con el cuerpo. Y el cerebro tiene todo el sistema nervioso expandido. mm, Que es cierto que el ego corporal
percibe cosas que no pasan por la cabeza. Evidentemente, mm, el miedo, la angustia, el malestar, que se llama el sentimiento de culpa, que esto no me toca hablar este año, pero el sentimiento de culpa es una emoción primaria, que es el malestar, tan importante como la angustia, como el miedo, etcétera. Todo esto parte del cuerpo. Por tanto, si queremos sentir, mm. vivir la conciencia integral, hay que partir del sentir, de la sensitividad, no del sentir sentimentaloide. De aquí la importancia, como dice Joan, del ego corporal. Yo este ejercicio he hecho un ejercicio que lo quiero compartir. Yo desde el ombligo hasta el corazón y el cerebro trazo una triangularidad imaginaria. Es desde la hexagonalidad del ombligo a la ortogonalidad y el punto del tal. Y trajo una línea imaginaria y hago un triángulo. Y me conecto a los sentimientos que representan cada uno de cada el ombligo, sí, madre, padre, por ejemplo, y universo, y por eso es decir, y desde ahí trazo esa triangulación desde la corporalidad, ¿no? Y hago una praxia interna para poder sentir y poder eh, vivenciar, experimentar esto que hemos hablado hoy, que me gusta mucho escuchar. Por tanto, si yo volviera a iniciar mis estudios de psicología, etcétera, empezaría por estudiar el cuerpo. Hay un libro muy bonito traducido al castellano de una persona que tiene actualmente 101 años, Annick de Suzenel, que acaba de publicar un libro, La muerte, un libro pequeñito, tiene un libro de hace años, es el simbolismo del cuerpo. Cómo da cada órgano del cuerpo tiene un símbolo. Repito, tiene un símbolo, es decir, porque ella parte de un conocimiento profundo. Y es un libro que clarifica mucho. Hay muchos libros de esta clase. ¿Qué significa cada órgano del cuerpo? Si en la flexión podal, la planta del pie nos indica todo el cuerpo, también eso se puede hablar simbólicamente. No olvidemos, hablamos simbólicamente. Yo de esta autora aconsejo Annick de Suzenel, que tiene muchos libros publicados en castellano, son hermosísimos, y el último lo descubrí hace justo un mes, que acababa de ser publicado, La muerte. ¿Eh? Es una autora importante. Un momento que en el chat os la escribo. Aquí tenéis el nombre de la autora. Si miráis el chat, tendréis el nombre de la autora. Bueno, y con esto podemos dar acabado nuestra clase de hoy. Supongo que ha sido más pedagógica, didáctica, porque estaba preocupado de presentaros este autor, que hay dos libros. Uno es un tocho, pero vale la pena. Y el otro tiene la historia secreta de la conciencia, que es más condensado, de Gary Lack. Por tanto, agradecido de vuestra presencia virtual, que es tan importante como la física, ya que hay una vinculación. Y nos vemos por el mes de abril. Buenas noches.